Ok, vamos a orar y vamos a comenzar en esta mañana nuestro tiempo de escuela dominical. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y orarle al Señor. Dios Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad de poder estudiar tu palabra libremente, Señor. Por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Y por la capacidad que nos diste para entender tu palabra, Señor. Te pido ahora que por favor nos guíes para estudiar la palabra diligentemente, Señor. A mis hermanos que hayan traído sus cosas, Señor, que hayan estado estudiando en su casa, Señor, y que podamos tener un lindo tiempo de comunión contigo y de estudio de tu palabra, Señor. Te pido que nos guíes, que tu Espíritu sea nuestra guía, que nos haga estudiar tu palabra de una manera hermosa, Señor, y que podamos deleitarnos en ella. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Ok, listo. ¿Cuántos trajeron su libro? 1, 2, 3, a ver, 4. ¿Todos trajeron su libro? Listo. ¿Qué dice Salmo 92? A ver. Antes que naciesen los montes y formases la tierra, tú eres Dios. Desde los siglos y el mundo, perdón, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Gracias. Listo. Uno que, a ver, las mujeres atrás, vamos a ver. ¿Cuántos memorizaron el Salmo 92? ¿No se acordaron? Primer problema porque ya tienen el primer punto negativo para no pasar al siguiente nivel. Listo. ¿Qué pasaron en los días de la creación? Vamos a recordar. Primer día, Dios, ¿qué creó? La luz. Segundo día, la expansión. Tercer día, la hierba verde. La hierba. Cuarto día, las estrellas y las lumbreras. Quinto día, los seres vivientes. Sexto día, las bestias, serpientes y al hombre. Y al hombre. ¿Listo? Y hoy nos vamos a centrar en esta mañana, vamos a estudiar detenidamente los capítulo 1 de Génesis, versículo 26 al 31. ¿Listo? Génesis 26 al 31. Del capítulo 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leerlo todos juntos. Voy a leerlo desde aquí, ustedes van a acompañarme ahí con sus ojos. ¿Listo? Génesis capítulo 1, versículo 26 dijo: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Cuando estudiamos la creación del hombre y cómo Dios creó al hombre, hay una pregunta ahí en el punto 1 que dice, después de leer: ¿qué fue lo extraordinario y especial en la creación del hombre y la mujer? Vamos a discutir un momento eso. ¿Qué fue lo especial y lo extraordinario cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? ¿Qué piensan? A ver. Aparte, vamos a ver, voy a escuchar a una mujer que me diga: ¿qué fue lo extraordinario que cuando Dios creó al hombre parece haber sido maravilloso? Y creó la mujer de la cosecha. Eso fue lo extraordinario, crear la mujer. ¿Qué más? Que fueron hechos a semejanza de Dios. Que fueron hechos a semejanza de Dios. ¿Qué significa ser imagen y semejanza de Dios? ¿Parecidos? Que somos ¿O iguales? iguales. ¿Sí? Pero ¿qué más? Pensemos. Si alguna vez pensamos en Dios, ¿sí? ¿Han pensado en Dios Padre? ¿Cómo es Dios Padre? ¿Alguna vez? Es espíritu, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que Él diga:
hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Hay una relación con Dios? Sí, hay una relación. Pero es interesante, miren, cuando ustedes miran la palabra hagamos, ¿sabe cómo está? Claro, en imperativo. Plural. Y plural. Plural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios trino. Entonces cuando Él dice hagamos, si Él no quisiera mostrar su Trinidad, no hubiera colocado especialmente la pluralidad en esa palabra. Ahora, aparte de eso, ¿cómo es la imagen y semejanza de Dios? ¿Qué piensan? Les voy a leer esto para que se hagan una idea. Dice: la imagen de Dios de la que se habla aquí no sugiere alguna clase de imagen física o apariencia. Dios es un ser espiritual, o sea, inmaterial. Dios favoreció a la humanidad con algunas características no materiales importantes que Dios posee, pero en un grado mucho mayor que el hombre. La capacidad de elegir, la capacidad de amar, la capacidad de razonar, la capacidad de comunicarse, la capacidad de ser justo, la capacidad de ejercer autoridad. Aunque los animales pueden poseer algunas de estas características hasta cierto punto, el hombre es único en el grado al cual las posee. Esto es probablemente lo que el texto quiere decir cuando dice que la humanidad fue creada a la imagen de Dios. ¿Sabe? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y a nuestra imagen le dio una capacidad enorme de poder desenvolverse sobre toda la tierra y señorear y juzgar. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 26 en la parte B: y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios creó al hombre, lo llenó de tantas capacidades que le dio, además de eso, la autoridad para ejercer dominio sobre todas las cosas de la tierra. Pero lo interesante es que Dios dice señoreo. ¿Sí? El señorío que Dios le dio al hombre no es algo impuesto, ¿sí? No es algo. Cuando tú señoreas en tu hogar, ¿cómo es? A ver, un hombre, cuando señorean en su hogar, ¿cómo debe ser? Un mandato. Es un mandato, sí, pero ¿cómo es el señorío en el hogar? No debe ser teniendo menosprecio sobre los demás. Exacto, ¿sí? Cuando Dios dice señoree sobre la creación, es que nos mandó a amar la creación, ¿sí? Cuidar de la creación, estar pendiente de las cosas. A veces señoreamos, ¿sabe cómo? Maltratando lo que Dios nos ha dado para señorear. Entonces cogemos los animales, obviamente están para comer, ¿sí? Dios también los creó con ese propósito, pero a veces nuestra actitud no es la que Dios pide. ¿Sí? Cuando Dios creó al hombre, le dijo señorera con un propósito de que tuviera mucho cuidado en la manera en que se comporta con la tierra. ¿Sí? Ahora, ¿qué más encontramos ahí interesante? Miremos la segunda pregunta. ¿Qué hechos adicionales aprendemos aquí con respecto a la creación de Adán? A ver, alguien ahí que lea y me diga, esto es. Indudablemente que Dios los puso a señorear sobre todo lo creado, a diferencia de los animales. Sí. Y fue varón y hembra. Y los bendijo. Varón y hembra, exacto. Primero era hombre y mujer, ¿sí? No hay término medio. Dios creó en ese momento que el matrimonio, ¿sí? Leamos un momento el capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, y Jehová Dios plantó en el huerto al oriente, y puso allí a un hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este era el que rodeaba toda la tierra de Havilah, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también Bedelio y Onice. Y el nombre del segundo río era Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río era Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río era el
Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios crea al hombre y le hace ¿qué? Un lugar para vivir, ¿cierto? Un lugar especial, un lugar único. Pero miren lo interesante que dice que Dios cuando creó al hombre, lo creó de la tierra y ¿qué hizo? Sopló. ¿Sabe qué significa ese soplo en el texto hebreo? Ruach. Exacto, la ruach. Que en el griego significa el neuma. ¿Sí? Ok, ahora, cuando pensamos en la creación del hombre, la capacidad especial que Dios le dio al hombre para discernir las cosas, ¿sabe qué dice? Después, cuando tú miras el capítulo 2, dice un momento en que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Ahora, cuando creó a la mujer, hubo algo que Adán hizo. ¿Sí? ¿Adán qué hizo? Se durmió, sí, obviamente. Se durmió, Dios lo durmió. Después de que Dios durmió a Adán, sacó la costilla y creó a la mujer, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Adán? ¿Le había puesto los nombres a los animales? Dijo, versículo 23. Miren qué dice, alguien que lo lea. Del capítulo 2. Sí. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Listo. ¿Qué hizo Adán después de que la mujer fue creada? Pues los veo muy tímidos. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa con esta escuela dominical? Está como medio ¿Qué hizo o qué dijo? ¿Qué hizo Adán? Sí, ¿qué dijo? Obviamente dijo algo, pero ¿qué hizo él? La reconoció, sí, pero ahí dice algo. Es hueso de mi hueso. ¿Y qué más después de eso? ¿Qué hizo entonces? Le puso un nombre, ¿sí? Le puso un nombre. ¿Con qué propósito? ¿Sabe? El propósito era mostrarle a la mujer quién es la autoridad. ¿Sí? ¿Quién es la autoridad en qué? En el matrimonio que Dios creó. El problema de hoy en día, ¿sabe? Es que la mujer no quiere tener esa sujeción, por así decirlo, si no quiere salir de sus papeles. Igual el hombre también quiere salir de sus papeles, pero lo importante es que cuando Dios creó al hombre, creó a imagen, lo creó de Dios, pero Dios le dio la capacidad de ¿qué? De mostrar la autoridad. ¿Sí? ¿Cómo la mostró? Primero le da nombre a todas las cosas y después le da nombre ¿a quién? A Eva. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos rescatar de la creación de Dios con respecto a Adán? ¿Qué piensan? ¿Qué podemos rescatar? Sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Hay algo más? El versículo siguiente, el 23, pues ya como la institución matrimonial. Sí, pero miren lo que dice el versículo. Y está 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, ¿y sabe qué pasaba? No se avergonzaban. Ahí es que cuando Dios creó al hombre, y creó a Adán y creó a Eva, los creó en lo que conocemos el estado de inocencia. O sea, ellos eran inocentes de todo tipo de pecado. No como hoy en día, tú ves una mujer desnuda y está mal, tu mente empieza a razonar cosas diferentes. Igual pasa con las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado, pero cuando Dios creó al hombre, cuando dijo que los vamos a crear a imagen y semejanza, lo está diciendo, no solo que les va a dar la capacidad de señorear sobre todas las cosas, de amar, de sentir, sino también era la capacidad de ¿qué? De no tener pecado. Su conciencia era clara, ellos no tenían el discernimiento del bien y del mal, ellos eran santos. Ahora, ¿sabe por qué es interesante cuando tú estudias a Adán y a Eva y sus historias? Porque la santidad de ellos es la misma que debemos tener nosotros. El problema es que hubo un momento en que eso se perdió, ¿sí? Pero antes de pasar allá, miren lo que dice la pregunta D. ¿Qué indicios vemos en estos versículos de que el huerto de Edén era el paraíso hermoso y fructífero?
de versículo 8 y 9, lo voy a leer. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué indicio nos indica que ese era el huerto del Edén? ¿Qué piensan? Porque había de toda clase de árbol. Exacto. Había toda clase de árbol. Toda cosa deliciosa que el ojo puede ver en la naturaleza estaba en ese lugar. Ahora, ¿sabe cuál es el problema de Adán y Eva cuando uno estudia Génesis? Que de pronto no ven todo lo que Dios da, sino quieren más allá. A veces el ser humano no está satisfecho con todo lo que Dios le da. Entonces, ¿qué pasó? Miren que el huerto del Edén era como, era lleno de todo que árbol que da fruto y delicioso. Ahora, imagínese usted en ese lugar, ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con Adán? Ahorita cuando veamos la caída de ellos. Pero, ¿sabe qué pasa? Que no está satisfecho nunca. El hombre siempre quiere más cosas, más cosas. No se sacia con todo lo que Dios le da. Es por eso que a veces vemos personas en la iglesia como inconstantes. No se satisfacen con llegar a la iglesia, no se satisfacen con que se les enseñe la palabra, no se satisfacen con que haya alguien que les esté diciendo hay que hacer esto y esto y esto y esto. ¿Sabe? Quieren más cosas. El problema es que no desean las cosas espirituales. Ahora, punto E, versículo 15 al 17, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lea? Sí. Del capítulo 2. Pondré enemistad entre ti. 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, Versículo 17. mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Listo. Ahí tenemos, Dios pone a Adán en un lugar, le da todo, pero ¿sabe qué hace también Dios? Le da un mandamiento. Y le dice, ¿qué es lo que tiene que hacer Adán? Fructificar, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. Y dijo que además de todo eso, de todo árbol de ese huerto donde Dios puso a Adán, podía comer, pero ¿qué pasó? Que había un árbol que no podía comer, del árbol del bien y del mal. ¿Listo? ¿Por qué es importante eso? Porque ¿qué les dijo a él? ¿Qué les dijo Dios a él, a Adán? Que el día que de ese árbol comiere, ciertamente morirá. Ahora hablemos de esa muerte en especial. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando dice él morirá? A la muerte espiritual. A la muerte espiritual. ¿Pero qué significa la muerte espiritual? Porque a veces tenemos claro, sí es la muerte espiritual, pero no sabemos qué es lo que significa esa muerte espiritual. La separación de Dios y el hombre, ¿cierto? Ahí está, la separación de Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque cuando cae el hombre en pecado, ¿sabe? Dios no puede ver el pecado. Dios no puede resistir el pecado. Lo detesta, lo odia. Y como el hombre, si come de ese árbol, va a caer en pecado, entonces Dios no va a poder tener la misma comunión con el ser humano. Cuando hablamos de la muerte espiritual, no solo nos referimos a la separación de Dios, ¿sabe? Nos hablamos a un castigo eterno. Es importante, acuérdese que usted está aprendiendo esto para evangelizar. Si usted dice de una vez es una muerte espiritual, sí, una muerte espiritual, pero ¿qué significa la muerte espiritual? ¿Qué dice la Biblia de la muerte espiritual? La Biblia habla mucho acerca de la muerte espiritual. Habla acerca de qué? Del infierno y cómo es el infierno. Si han leído Apocalipsis por allá, el capítulo 20, el versículo 15, si no estoy mal, donde dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego.
Si ha leído, por ejemplo, Efesios, el capítulo 2, los versículos del 1 al 3, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andando según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también nosotros todos andamos conforme a nuestros deseos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sabe qué está diciendo? Que eso era lo que iba a pasar. Cuando hablamos especialmente de la muerte espiritual, ¿sabe qué está diciendo? Que usted iba a ser un hijo de ira. Eso le estaba diciendo a Adán, que esa muerte significa eso, que usted era un hijo de ira. Imagínese la ira de Dios sobre usted. ¿Se la puede imaginar? ¿Se puede imaginar cómo es la ira de Dios? ¿Cómo es la ira del Creador? Esta semana estábamos allá viendo en el campamento, en la última noche, Nicolás hizo una proyección de todas las galaxias de la Tierra. Todo lo que se había alcanzado a captar con ese telescopio. Con el Hubble. Exacto. Y sabe, el poder de Dios para crear las cosas es tan inmenso que ahora póngase a pensar cómo debe ser la ira del poderoso. ¿Sabe qué dice? Que nosotros seamos hijos de ira. ¿Y sabe qué pasa? Que la gente que está afuera es un hijo de ira. Aquellas personas que no tienen a Cristo son así. Y a veces no estamos pensando en eso. No caemos en cuenta que la muerte espiritual significaba que la ira de Dios iba a caer sobre el ser humano. Gracias por su misericordia y que envió a Jesucristo. Pero cuando hablamos de la muerte espiritual, hablamos de que de que Dios tuvo que diseñar el infierno por culpa de la desobediencia del hombre. Y eso era lo que nos condenaba. Esa era la muerte, el arder eternamente. Versículos 18 al 25 dice: este es el tiempo. Adán y Eva estaban viviendo en un estado de inocencia. En este pasaje, ¿qué indicio les llevó a esa conclusión? O sea, cuando leemos los versículos del 18 al 25, entendemos que estaban en el estado de inocencia porque cuando ellos se miraban, no se avergonzaban. O sea, no había pecado, era todo perfecto. Ahora, durante el tiempo de la creación, Dios tuvo que haber diseñado a quiénes, a los ángeles, ¿sí? No sabemos cuándo, porque la Biblia no dice cuándo creó Dios a los ángeles, pero seguramente los creó entre Génesis 1 y Génesis 3. Y antes de la caída del hombre hubo una caída interesante. Vamos a estudiar rápidamente allá. Ezequiel 28, versículo 11 al 17, y otro que busque Isaías 14, 12 al 15. ¿Listo? Voy a leer Ezequiel 28 y otro que vaya buscando Isaías 14, 12 al 15. Ok, voy a leer del 11 al 17 y pongan mucha atención porque esto es muy importante. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová del Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelio, topacio, jaspe, crisolio, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contracciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren
de ti. En ti, perdón. Isaías, alguien que lea Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Hasta el 15. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Listo. ¿Por qué va a ser importante esto para entender de aquí en adelante qué fue lo que pasó a lo largo de toda la Biblia? Resulta que Dios creó al hombre, pero en ese transcurso entre la creación del hombre y la caída del hombre, Dios crea a los ángeles, ¿sí? Dios crea a los seres espirituales. Miren lo que dice el punto A del 4, dice, los ángeles son seres espirituales que Dios creó para adorarle y servir. ¿Sabe? Hay varias clases de ángeles, están los serafines, están los querubines y están los ángeles como tal, ¿cierto? Y están los arcángeles. Ahora, cuando Dios creó a los querubines, Dios los crea con un propósito. Los querubines, cuando tú todos los lugares donde leas en la Biblia, ¿sabe? Ellos están encargados de la protección. Protección. Ellos protegen. ¿Qué protegen? Las cosas que Dios les ha encargado. Por ejemplo, cuando estaba en el arca del pacto, el arca en el que estaba el tabernáculo, el arca dentro del tabernáculo, ¿qué era lo que cubría? ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio tenía dos querubines con sus alas extendidas. ¿Por qué? Porque ahí estaba protegiendo la gloria de Dios. Cuando Dios saca al hombre del jardín del Edén, ¿sabe? Usted va a leerlo ahorita en Génesis 3, que Dios puso querubines para proteger ¿qué? La entrada del Edén y que nadie lo encontrara. Y así a lo largo de toda la Biblia usted va a encontrar que los querubines están para proteger. Ellos estaban encargados de ¿qué? De cantar, porque ellos cantaban Santo, 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 Señor de los cielos, ¿sí? Ellos son los que estaban encargados de eso. Ahora, cuando estudiamos a Lucero, lo primero que hay que entender era que él era un querubín y estaba encargado de ¿qué? De proteger. El capítulo 28 de Ezequiel empieza hablando a una persona, dice, vino palabra de mí Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe. En el que el versículo 2, el capítulo 28, versículo 2 empieza hablando al príncipe, pero cuando tú ya lees el versículo 11, cambia la situación, dice, levántate de echa sobre el rey. Hay una gran diferencia ahí, ¿sí? Ahora, lo que hace aquí, esto tiene doble interpretación. Primero, especialmente para el rey de Tiro, pero da a entender que se está refiriendo también a Lucero. ¿Por qué? Porque dice que estuvo en Edén. ¿Sí? En Edén estuvo. Y el rey de Tiro vino muchos, pero muchos años después de que viniera toda la historia de Moisés. Entonces, es interesante entender esto y hay que aclararlo, ¿sí? Este pasaje tiene doble interpretación. Doble interpretación. Primero, es una profecía que se va a cumplir sobre el rey, y segundo, es una profecía de lo que está hablando del ángel que se nombra aquí, del querubín. Ahora dice algo de este querubín. Miren lo que dice. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Sabe? Cuando estudiamos toda la Biblia entendemos que este pasaje está hablando de Satanás. ¿Sabe qué dice Satanás? Que era perfecto, estaba lleno de la perfección, era lleno de sabiduría. O sea que la sabiduría que tiene Satanás va mucho más allá de la que puede tener el hombre, ¿sí?
¿Por qué? Porque él estaba encargado de las cosas en el cielo. Ahora mire además que dice, y acabado de hermosura. ¿Saben? Las personas que han dibujado a Satanás nunca han estudiado esto. Porque a Satanás siempre lo hacen con una colita ahí, rojo, con un tridente lleno de cachos. Nada que ver con lo que enseña la Biblia. Porque dice que Satanás es lleno de hermosura. ¿Sí? Está lleno de sabiduría. Pero además dice algo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y mire lo que empieza a decir. De él. De toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Sabe? La cuestión era que Satanás estaba acabado de hermosura por todo el lugar. Todo tipo de piedra preciosa estaba en su cuerpo, en su pecho. Y empieza a dar una serie de piedras que algún día quisiera poder mostrarlas. Cómo brillan, cómo son hermosas esas piedras, ¿sí? Y dice que son de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Sabe? Esas piedras que hablan ahí, 9 de ellas están en el pectoral del sacerdote. ¿Sí? Cuando Dios cuando Dios ordena todo el tabernáculo, vamos a llegar allá, ustedes se van a dar cuenta que 9 de las piedras nombradas en el cuerpo de Satanás son las que Dios usó para el diseño del pectoral del sumo sacerdote. Ahora, dice algo más: los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Sabe qué estaba diciendo eso? Que Dios le dio el poder a Satanás para que se encargara de la música del cielo. ¿Sí? Él tenía música en su cuerpo. ¿Sí? Miren lo que dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para en el día de tu creación. Cuando Dios creó a Satanás, o aquí a Lucero, como lo vamos a llamar, ¿sabe qué pasó? Lo creó musicalmente. Es por eso que muchos teólogos interpretan que Satanás estaba encargado de la música y la alabanza en el cielo. Pero además dice algo: tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Sabe? Esto es lo más difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque parece ser que está donde habita Dios. ¿Dónde habita Dios? Aparte de los pastores, ¿dónde habita Dios? En el tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? ¿Cuál es el tercer cielo? ¿Alguien sabe cuál es el tercer cielo? ¿Dónde está Dios? Sí, ¿dónde está Dios? Obviamente. Ahí habita Dios, esa es la pregunta. Pero ¿cómo sabes cuál es el tercer cielo? No tiene indicación. Sí, Trono celestial. puede ser. ¿Cuál es el primer cielo? A ver. ¿Qué vemos? El que vemos. ¿Cuál es el segundo cielo? Más allá de la estratosfera. O sea, el que sale, el espacio, el que está por el espacio. Y por allá, después de eso, del espacio y todo lo que vemos, allá, por allá lejos, queda el tercer cielo. Allá habita Dios. ¿Sí? Y dice que en la Biblia muestra que hay algo que rodea a Dios, ¿sí? Que es fuego. ¿Sí? Y ahí, en medio de eso, ¿sabe qué pasaba? En medio del trono de Dios y todo eso que rodea a Dios, por ahí se pasaba Satanás. Por ahí paseaba Lucero. ¿Y qué pasó con Lucero después de eso? Lucero era pero tan hermoso, tan bello, algo tan inimaginable, que, ¿sabe? Eso lo empezó a cegar. Empezó a ocurrir algo en Lucero. ¿Sabe qué pasó? Mire lo que dice el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Ahora, para entender bien cuál fue la maldad que se halló en Lucero, hay que ir a Isaías. Vamos a ir a Isaías. Dime, Nico. Sí, en los versículos, en los 12 dice que lleno de perfección. Y como Dios no puede crear algo sin perfección, imperfecto y sin error, Sí. ¿cómo pudo surgir
algún pensamiento malo de Satanás. Ok, Si no había cabida porque era santo totalmente. pregunta capciosa. Difícil entender eso. Lo que sabemos es que Dios creó a Satanás perfecto, ¿sí? La Biblia muestra que Satanás era perfecto. Pero ¿sabe qué pasó con Satanás? Vamos a estudiar ahorita aquí Isaías. Y él empezó a desear cosas que fueron lo que ocurrieron o que Dios permitió que naciera maldad en Satanás, ¿sí? Dios no creó la maldad, pero en Satanás y en Lucero sintió la misma necesidad de tener el mal. Ahora, ¿por qué? Vamos a estudiar rápidamente estos versículos 12 al 15. Miren, dice así: ¿cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Miren lo que pasó aquí. Aquí es donde empieza lo interesante con respecto a Lucero. Dice: ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Sabe qué pasó con Satanás? Satanás era tan hermoso, tan bello, tenía tanto poder en el cielo, que ¿sabe? Empezó a ocurrir algo en su corazón y empezó a desear lo que era de Dios. O sea, las cosas que eran para Dios, Satanás empezó a desearlas para sí mismo. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Dime. O sea, que era consciente del bien y del mal. Satanás era consciente del bien y del mal, ¿sí? Satanás era acabado de sabiduría. Satanás sabía absolutamente todo, ¿sí? Era acabado de sabiduría. Pero ¿qué pasó? Que él empezó a ver lo que a Dios le tocaba y empezó a desearlo para sí. Y entonces miren lo que dice el versículo 15: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Mucha gente enseña que Satanás quería quitarle el trono a Dios. No, señor, la Biblia no dice eso. ¿Sabe qué quería hacer Satanás? Al lado del trono de Dios, ahí quería poner el trono de él. ¿Por qué? Porque ahí entendemos que Satanás empezó a desear lo que Dios tenía, la gloria que era para Dios. Él quería tenerla y entonces por eso él deseaba poner al lado de Dios ¿qué? Su trono. Pero además algo hizo Satanás. Miren lo que dice: y en los montes del testimonio me sentaré a los lados de Dios. ¿Sí? En el lugar donde Dios está sentado, allá quería él sentarse. Pero el versículo 16 dice: se inclinarán, ¿sí? Versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Otra cosa que aclarar: Satanás no quiere ser igual a Dios. Él sabe que no puede ser, está lleno de sabiduría, sabe que es imposible que sea igual a Dios, pero sabe que sí desea ser semejante, ser parecido a Dios. Eso es lo que desea él. Por eso es que la lucha entre Satanás y Dios empezó, porque Satanás, al tener tantas cosas hermosas, él era de los que paseaba y todos los ángeles se inclinaban hacia donde él estaba. Iba para allá y allá iba. Y eso empezó a enaltecer su corazón, a enaltecerlo, que empezó a desear todo lo que Dios tenía. ¿Y sabe qué pasó? Y mire lo que dice el versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean, te comprenderán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Entonces, ¿sabe qué dice la Biblia con respecto? Que después de que eso Dios ve todo eso que Satanás deseaba, Dios lo derribó. Volvamos nuevamente a Ezequiel 28. Ahora, miren lo que pasa en el versículo 15, versículo 16, perdón. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Sabe? Satanás era tan perfecto, tan lleno de sabiduría, tan lleno de hermosura, que eso, ¿sabe qué? Envaneció su corazón. Lo hizo fallar, se enorgulleció, se llenó de orgullo por cómo él era, por cómo Dios lo había creado.
tenía tanto poder en el cielo, tanto, pero tanta hermosura, tantas cosas, que él sabe qué hizo, se enalteció. ¿Y sabe qué pasó con su cuerpo? Miren, versículo 16. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad. Contracciones, perdón. Contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Sabe? Se empezó a llenar de tantas cosas. Tantas cosas. Tantas cosas. Tanta fue su iniquidad que cayó en su corazón que él mismo sintió el deseo de pecar y pecó. Y mire lo que dice: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era tanta la gloria que tenía Satanás que a causa de eso se corrompió y dañó toda esa sabiduría que Dios le había dado para bien, la dañó él mismo. Y mire lo que dice más adelante: yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió. ¿Sabe qué pasó con Satanás? Que él mismo dañó su cuerpo por culpa del pecado. Miren lo que dice ahí: profanaste tu santuario. ¿Sabe? Tu cuerpo, tu perfección, toda esa belleza que tú tenías, fue tanto tu pecado, tanto tus malos deseos que te dañaste. Y toda la sabiduría que Satanás tenía para la gloria de Dios se corrompió y se dañó. Y creo que se me acabó el tiempo. Pero vamos a terminar con esto. Yo pues saqué en medio de ti fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Sabe qué hizo Dios? Llegó y todas esas cosas, todo ese poder que tenía Satanás, se lo quitó. Y toda esa gloria que tenía, se lo quitó. Y todo ese ministerio tan hermoso que tenía en el cielo, se lo quitó. ¿Y sabe qué hizo? Lo echó de ese lugar. Ahora, ¿por qué tenemos que aprender esto? Y le pido que lo guarde en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque de pronto usted tiene posiciones muy grandes en la iglesia. De pronto usted tiene posiciones muy grandes en su hogar. Y está, o en su trabajo, o en cualquier lugar donde y usted ha tenido todas esas cosas que Dios le ha dado, pero de pronto usted no está mirando para quién debe ser la gloria. Y a quién debe inclinar sus cosas, y para quién debe entregar sus cosas. ¿Sí? A veces queremos saber, como Satanás, lo que es para Dios, cogerlo para sí mismo. Lo que es la gloria para Dios, para sí mismo. El trabajo que Dios te ha dado, para sí mismo. Y nada para Dios. Todo para mí, nada para Dios. ¿Sabe qué hace Dios? Llega un momento en que Dios se cansa de ir y disciplina. Cuidado con todo lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe? El libro de Corintios, cuando lo estudiamos en el capítulo 1, dice que nosotros fuimos, o sea, que cada persona, que especialmente los de Corintios, estaban llenos de los dones, eran enriquecidos. Y cuando tú lees el capítulo 12, dice el versículo 11, que Él da a todos abundantemente, ¿sí? A cada persona nos dio un don. Cada persona que está en esta iglesia tiene algo que Dios le ha dado para que lo use para glorificar a Dios. Amén. Cuidado cuando esas cosas que Dios te ha dado las uses para ti y para tu gloria. Para que solo para ti, nada para Dios. Tengan cuidado, iglesia, de caer los mismos errores que Satanás cae. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta mañana, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Es mucho lo que podríamos hablar de Satanás, pero no tenemos mucho tiempo, Señor, pero esperamos que haya quedado un panorama, Señor, por lo menos de qué fue lo que pasó con él. Cómo cayó, Señor, y cómo eso ha dañado tanto de lo que es la iglesia hoy en día, Señor. Te pido ahora que nos sigas alimentando con tu palabra, Señor, que nos sigas deleitando con ella, Señor, y que podamos seguir disfrutando de un buen tiempo en la iglesia, Señor, en la música, en la alabanza, Señor.
Enséñanos también a usar las cosas que tú nos has dado y que solo sea para ti, la gloria sea para ti. Que sea en el nombre de mi Cristo oramos. Amén.